Y me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con Juan Manuel Valdés, legislador de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires. Hola Valdés, te saludamos Cecilia Domínguez y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro y Cecilia? Buenas tardes para los dos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y El gusto es mío. esta semana vos pediste que se den de baja varias concesiones que tiene la Ciudad de Buenos Aires, como el mercado de los carruajes, los estacionamientos del empresario Violante. Contanos qué están reclamando ahí con el tema de las concesiones porteñas. Bueno, vos sabés, Alejandro, que hoy el principal drama que tiene la gran mayoría de los argentinos es la dificultad para poder alquilar. Y los estados, las jurisdicciones locales, tenemos una gran responsabilidad a la hora de brindar soluciones para esta problemática. Nosotros encontramos, no solo desde el punto de vista de la falta ética o de transparencia, sino desde el punto de vista digamos, del despropósito en materia de política pública, que la Ciudad de Buenos Aires le regala tierras a inquilinos VIP, a empresarios, amigos del poder, amigos de la familia Macri, amigos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o del poder político que hoy gobierna la ciudad, a muy bajo precio. Vos mencionabas el mercado de los carruajes. El mercado de los carruajes es un predio que queda, para que se ubique tu audiencia, en la calle Alem y Tucumán, en el Bajo porteño, que tiene más de 4.200 metros cuadrados, 42 locales comerciales, restaurantes de los más caros de todo el país, y paga el gobierno porteño esa concesión 1.000.000 de pesos por mes. Me dirás quién es el beneficiario de tremendo Y un poco negocio. económico, ¿no? Sí. Sí, viste, una galería comercial, un shopping en Ujú. pleno microcentro porteño es un lujo. Bueno, los porteños solamente recibimos 1.000.000 de pesos por mes en concepto de alquiler, y los dueños de esta concesión son los hijos y sobrinos de Nicolás Caputo, Ajá. eh, que entraron al negocio una vez que ya había conseguido el contrato de la ciudad. Luego tenemos otros casos, como el caso de Costa Salguero, que es ni más ni menos que el lugar que el PRO utiliza como búnker partidario y que el propio Mauricio Macri utilizó como salón de fiestas para su casamiento. Paga también un canon mensual con 147.000 metros cuadrados. Paga un canon mensual de 1.000.000 de pesos. 1 millón de Frente al pesos. río, Ajá. en la costanera norte, teniendo cocheras, teniendo golf, teniendo canchas de fútbol, teniendo un centro de convenciones, teniendo restaurantes. Todos esos comercios, lo único que le dejan a la Ciudad de Buenos Aires son 1.000.000 de pesos mensuales. ¿Y eso por qué ocurre? O sea, ¿cómo es el mecanismo para concesionar esos lugares? ¿Se llama concurso? ¿Cómo se fijan esos Bueno, valores? según el caso Costa Salguero es una concesión que está vencida desde el año 2021. En su momento habían ganado la concesión la empresa Telemetrics, uno de cuyos accionistas es el marido de una diputada nacional del PRO, Carmen Polledo. Ujú. eh, tiene esa concesión, se ganó en el año 91, gobernaba Carlos Grosso, o sea, no tenía ni siquiera autonomía la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, venció en el 2021 y se prorroga año tras año. Ahora, quien prorroga es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no establece un nuevo canon para estos contratos, no establece un nuevo alquiler. De esta misma manera tenés restaurantes como Happening en la Costanera que también pagan 900.000 pesos por mes. Yo tengo un listado de 89 inmuebles, de estas características: playas de estacionamiento, predios comerciales enormes donde pueden caber decenas de comercios que además subcontratan y subalquilan, que por los cuales la Ciudad de Buenos Aires solamente percibe 93 millones de pesos en total. Ujú. O sea, alquilamos 89 inmuebles y nos quedamos con 93 millones de pesos. Creo que ni siquiera alquilando 89 monoambientes te quedás con tan poca plata en esta ciudad. Y también hay un problema, ya que habla de los monoambientes, con la oferta de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, que cada vez hay menos oferta para vivienda, pero cada vez hay más oferta de alquileres temporarios para plataformas, por ejemplo, como Airbnb. ¿Cómo se puede ahí mejorar la oferta de alquileres para vivienda de las familias? Bueno, primero, el Estado no puede ser socio de quienes
terminan especulando con el precio de la vivienda, poniéndola en dólares y solamente ofreciéndola al público extranjero. Por supuesto que quien quiere usar su propiedad para alquilarlo tiene el derecho a hacerlo como le parezca. Ahora, tiene que aparecer regulación que establezca, por ejemplo, que ninguna tierra pública puede ir al servicio de este lucro que perjudica al conjunto de los inquilinos. Entonces, si yo te digo, Alejandro, que actualmente hay un programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reconvertir las oficinas del microcentro en vivienda y que no establece como un requisito que esa vivienda vaya al mercado de alquileres sencillos para que las familias puedan alquilar, y que en todo caso están construyendo viviendas de lujo con 10.000 millones de pesos anuales que destina la ciudad, es realmente un despropósito. Entonces nosotros estamos planteando que ningún recurso público, ni las tierras públicas, ni los subsidios del gobierno de la ciudad pueden ir para agrandar el mercado de alquileres temporarios, que todo eso tiene que ir al servicio de ofrecer más inmuebles en el mercado de alquiler formal, porque no podemos... por supuesto que hay un problema macroeconómico y yo no me quiero hacer el distraído de decir la culpa la tiene tal o la tiene tal cual, sino decirte hay un problema macroeconómico, pero también hay un fenómeno de que las ciudades grandes del mundo atraen turismo a través de estas plataformas y que todas las ciudades del mundo han desarrollado regulaciones que de alguna manera limitan el poder de estas plataformas para hacerse de todos los inmuebles que están en oferta en el mercado. Y de esa manera se garantiza que haya primero techo para los 3 millones de ciudadanos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y luego el excedente pueda ir a este destino turístico. Además decirte que esto es una competencia desleal también para quienes tienen hoteles, porque pagan sueldos, que tienen que pagar servicios públicos más caros, que tienen que pagar otros impuestos. Entonces, la ciudad no se puede hacer la distraída y permitir esta vandalización del mercado de las viviendas, y por eso venimos planteando que los recursos que se usan de estos alquileres que te mencionaba antes, de los cánones irrisorios, estos tienen que ser actualizados, y eso tiene que ir a un fondo para garantizar el mercado de los alquileres de una manera mucho más accesible que la que tiene hoy, con créditos que permitan, por ejemplo, porque vos me dirás, un propietario, si puede alquilar en dólares, ¿por qué no va a alquilar en dólares? Con el problema que tenemos con el cepo cambiario y con el desdoblamiento. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires podría otorgar créditos para que los propietarios reciban el monto del contrato, de los 3 años del contrato, de una sola vez, y los inquilinos que tienen problemas para las actualizaciones permanentes de sus contratos, devolver ese dinero al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha funcionado en otras jurisdicciones y eso estabilizaría y permitiría que haya más inmuebles a disposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A veces, incluso por esto que dice, algunos alquileres en dólares no solamente son para el sector turístico, sino también para la misma gente, para los argentinos, los locales que quieren alquilar, los porteños. Bueno, sí, teníamos ya una situación muy lamentable en la Argentina, que era que la compra y venta de inmuebles se había dolarizado. Y hoy estamos asistiendo a la dolarización del mercado de los alquileres. Y realmente es un drama social que afecta a 9 millones de personas. Familias enteras que no saben si van a poder renovar el contrato de sus casas y si no van a tener que ir a mudarse a un lugar menos espacioso o más incómodo que el que tienen hoy, o dejar de vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Es un drama social que no podemos consentir y no podemos permanecer quietos mientras tantos argentinos están sufriendo. Ahora están haciendo ahí, hoy y en este momento, creo que estaba por arrancar, el acto de lanzamiento de la campaña electoral de Leandro Santoro, quien se postula a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria, ahí en Parque Avellaneda. ¿Por qué habría que votar a Leandro Santoro? Digo, ya que vos estás ahí en Unión por la Patria. Y... Sí, estoy acá cerca del acto. Y cerca del acto también. Ahora lo voy a saludar a Leandro. Sí, mirá, creo que Leandro Santoro es la única alternativa que tenemos para producir un verdadero cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Yo te mencionaba esta situación del drama de los alquileres, un gobierno de la ciudad que se hace el distraído o que concede más propiedades para que haya alquileres en dólares, contra Leandro Santoro, que propone estas líneas de crédito para que los inquilinos puedan volver a acceder a una vivienda digna. Planteamos recuperar el subte, que el subte esté las 24 horas funcionando en la ciudad, como sucede en las grandes ciudades del mundo, y construir y llegar a todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con el subte. Proponemos que no puede ser un lujo acceder a una vacante del sistema público educativo en la Ciudad de Buenos Aires.
Y sobre todo proponemos que haya una alternancia. Vos sabés, Alejandro, que todo termina siempre degradándose cuando pasan tantos años, transcurren tantos años, donde siempre gobierna una misma fuerza política y en este caso una misma familia. Porque lo que han hecho trayendo, importando a un forastero como es Jorge Macri, solo por el hecho de ser el primo de Mauricio y administrar todos estos negocios que te estoy mencionando de la ciudad de Buenos Aires, o permitir que haya cada vez más construcción de torres para ir a la reserva de lujo en lugar de garantizar el derecho a la vivienda o al espacio público, bueno, creemos que todo eso ha perjudicado y va a seguir degradando la ciudad de Buenos Aires porque hace falta un cambio muy importante. Y bueno, en tiempos de que se habla de casta, Alejandro, yo la única casta que realmente conozco es la de la familia Macri, que se apropió de la ciudad de Buenos Aires y que se la quiere seguir trasladando de mano en mano, permitiendo en este caso que alguien que no tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, que no reside en la ciudad de Buenos Aires, que no nació en esta ciudad, que no la conoce, la gobierne. Y la verdad que Leandro es lo contrario a esto. Leandro es alguien que camina en la ciudad de Buenos Aires desde muy chico, que vivió acá, que nació acá, estudió acá, es un docente del sistema educativo universitario, es una persona comprometida con su ciudadanía, comprometida con sus vecinos y vecinas, y que puede gobernar con transparencia este distrito, que no viene del peronismo. Yo te lo digo, yo vengo del peronismo, yo soy peronista. Leandro no viene del peronismo, Leandro es alguien que viene de las ideas del radicalismo y que se ha incorporado a formar un nuevo proyecto político para construir mayorías en esta ciudad que la merece. Ahora, el hecho de que el gobierno nacional le haya quitado fondos a la ciudad de Buenos Aires, ¿eso no perjudica también las cosas que se pueden hacer acá en la ciudad de Buenos Aires? Mira, yo siempre voy a defender que la ciudad de Buenos Aires tenga más recursos. Nunca voy a estar en contra o nunca voy a estar a favor de que le recorten recursos a la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que hay dificultades de la administración nacional y creo que sin lugar a dudas siempre hace falta más. Ahora, la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto por habitante, solamente la ley de presupuesto del 2023 es de 2 billones de pesos, o sea, 2 millones de pesos. La verdad que tiene recursos suficientes como para garantizar un sistema público de salud de calidad, tiene los recursos suficientes para que haya vacantes y todos los pibes y pibas del jardín de infantes puedan concurrir, tiene los recursos suficientes, porque ¿sabes por qué? Sobre todo porque antes de que Mauricio Macri ampliara los ingresos de coparticipación que tenía la ciudad de Buenos Aires, ya había un 90% de de autosuficiencia en los recursos de la ciudad de Buenos Aires. Ya se autoabastecía en un 90%, el resto era un 10% que venía de los recursos nacionales. La verdad que la ciudad tiene suficientes recursos, suficientes ingresos, porque tiene a todas las empresas del país tributando acá. Vos sabés que, por ejemplo, YPF opera en Vaca Muerta, en Neuquén, opera en Salta, opera en distintas provincias, pero los impuestos los paga en la ciudad de Buenos Aires. Los bancos de toda la Argentina tienen sede en la ciudad de Buenos Aires. Es una enorme ventaja la que tiene la ciudad de poder tener los ingresos más altos de todas las jurisdicciones del país. Y la verdad que en ese contexto, que haya 7.500 personas que duermen en la calle y no se haga nada frente a esto, me parece que es un sinsentido. Siempre vamos a pelear por más recursos de la ciudad, siempre vamos a pelear por más autonomía, pero también más autonomía es que no te pongan el candidato a jefe de gobierno por la ventana, trayéndotelo de otra jurisdicción, sino que los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires elijamos a un vecino para que se ocupe de los problemas que tenemos. Me imagino que habrá muchos porteños que, bueno, así como lo vimos en Las PASO, que avalan la continuidad de Juntos por el Cambio. Y mi pregunta tiene que ver con qué de positivo encuentran en la gestión de tanto tiempo en la ciudad del PRO, de Juntos, que podría continuarse en el caso de Santoro estar en el poder. Bueno, primero, antes de responder tu pregunta, te quiero decir que es cierto que hay mucha gente que votó dentro de la opción de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Ahora, la gente que votó a Martín Lustó, yo no estoy seguro de que quiera una continuidad absoluta de estas políticas. Me parece que Martín Lustó expresaba una renovación, expresaba una mirada más atenta al sector público, expresaba una idea de fomentar la innovación científica, de promover la interacción entre el gobierno de la ciudad y la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más importante de Latinoamérica. Expresaba ideas bastante similares a las que estamos planteando nosotros. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los porteños quieren un cambio en la ciudad de Buenos Aires,
Y creo que sí, hay elementos positivos. Yo te puedo decir varios. Por ejemplo, yo celebro que hoy tengamos una misma policía, una policía local. Sí. Yo celebro que hayamos podido hacernos de una fuerza para combatir el delito. Creo que hay muchos cambios que hacer esta fuerza. Hemos visto los hechos de inseguridad recientes que hablan de un deterioro en la atención de la seguridad. Horacio Rodríguez Larreta estos 4 años no estuvo mucho en la Ciudad de Buenos Aires, delegó la gestión en su jefe de gabinete, Felipe Miguel, y creo que hizo empeorar mucho la calidad de los servicios que recibimos en la ciudad. Pero rescato que hoy tenemos una policía que cuando empezó a gobernar Juntos por el Cambio no había. También rescato que se urbanizaron barrios populares. Nosotros, de hecho, lo hemos votado y acompañado en la legislatura. Rescato que ha habido un embellecimiento a muchos parques de la Ciudad de Buenos Aires. Yo como vecino de Almagro, cuando voy al Parque Centenario, encuentro un parque que está muy, muy bien conservado. Y la verdad es que esta no era la calidad que se observaba en el espacio público antes. También destaco que se haya trasladado al sur el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque siempre sabemos que ahí está la mayor desigualdad, donde, por ejemplo, por nacer en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, tenés 7 años menos de esperanza de vida que si nacés en el norte. Creemos que esas son transformaciones que se han hecho, que son importantes, que se mantendrían con nosotros. El Metrobús ha ordenado en gran medida el servicio de colectivos. Ahora, me parece que eso no reemplaza que tendríamos que estar teniendo una extensión de la red de subte como ha sido la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos sido la 4ª ciudad del mundo en tener nuestra propia red de transporte subterráneo. Y tenemos que retomar ese liderazgo que Buenos Aires tiene sobre América Latina. Acá una oyente nos dice que cuestiona de alguna manera, dice cómo el entrevistado pide el voto para un candidato que pertenece a un gobierno tan desastroso como el actual. Bueno, primero creo que Leandro Santoro no integra el Poder Ejecutivo. La caracterización que hace respecto al gobierno es subjetiva. Yo creo que, por supuesto, hay cosas que se han hecho muy mal en este gobierno, pero también creo que hay cosas a destacar o a pensar, y que con el tiempo hemos pasado situaciones muy traumáticas, y creo que solo el tiempo va a darnos la perspectiva para ver si, por ejemplo, no hubo una política adecuada durante la pandemia, si no se rescató, por ejemplo, haber rescatado las empresas con el ATP que hubieran quebrado y hubieran generado un ejército de desocupados, no fue una medida positiva. Creo que de todas maneras yo no quiero extenderme en defender a un gobierno que se lo está evaluando con el voto en este momento, en estas elecciones, y veremos finalmente cuál es la expresión popular, el promedio que hace la población de la Argentina. Leandro Santoro es alguien que viene trabajando consistentemente en estudiar un programa para la Ciudad de Buenos Aires que mantenga las mejores cosas que se han hecho ahora y que también transforme todo aquello que vemos que ha sido olvidado, que ha sido desmantelado o que ha sido descuidado en los últimos años. Bueno, Juan Manuel, de acá te agradecemos muchísimo esta participación en Contacto Digital y te mando un abrazo. Yo también a vos, Alejandro, por el espacio que siempre me das y la confianza de poder conversar con vos en este programa. Bueno, un abrazo grande. Era el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Valdés, de Unión por la Patria. Unión por la Patria. Unión por la Patria.